trae unos calcetines, es un tamaño normal, pero además se puede abrir aún más. ¡Salud! ¿Qué onda? Pues aquí les traigo otro vuelo. Vamos a volar con Air France en la clase Premium Economy. Estamos volando de París a la Ciudad de México, así que vamos a ver qué nos ofrece esta clase que es intermedia entre Economy y Business. Vamos a ver. La Premier, ahí no estamos. Bonjour. Buenas, por allá. Gracias. Bueno, ya entramos, pero esta vez no vamos a estar aquí. Ya les mostramos un video donde nos tocó estar en estos asientos de business que están geniales, pero esta vez no estamos aquí. Esta vez nos toca en Premium Economy. Bueno, acá están nuestros asientos. Son estos. Bueno, pues esta es la pantalla del asiento que está más grande que la de Economy, se puede ver. Y aquí pues hay varios idiomas disponibles para todos, ¿no? Aquí pues por ejemplo acá está en español. Y acá nos ponen 2 botellitas de agua. Esta cabina tiene una configuración de 2, 4, 2 y pues nosotros estamos en la parte del medio. Acá está Vicente, pero pues vamos a ver si le toca vecino, porque pues hay que acordarse que estos asientos no los escogimos, fue pura suerte. Y bueno, les voy a mostrar más de lo que se ve en el asiento, que son cosas que no hay en el de Economy. Acá hay un compartimento para poner también botellas. Por ejemplo, estas botellas de acá se pueden poner. Ah, no caben. Ok, es más. Ah, ok. Y luego acá, pues este es el espacio de la bolsita, ¿no? Que aquí ya puse cosas. Esto es lo mismo que hay en Economy. Lo que cambia es esto de acá, que tiene para descansar los pies. Y la cosa es que en estos asientos, si uno reclina, no molestas al pasajero de atrás, porque es como un huevo. Y miren, aquí Vicente ya está conectando sus audífonos. Y este es el avión en el que estamos, es un Boeing 777-300 y tiene servicio de internet inalámbrico. Así que al rato vamos a ver si tiene una hora gratis o algo así. Por lo general nos dan una hora gratis para mandar mensajes. Vamos a ver si se puede. Y bueno, pues aquí están las consignas de seguridad, lo normal. Al rato van a pasar el video. Pues ahí está. La cabina es bastante pequeña, son nada más tres filas. Y en esta cabina solo hay 4 filas. De hecho, en la parte del medio, en la primera fila, pues no hay, porque está esta pared y están solo a los lados. Y después hay 3 filas acá, solo. Y aquí en la pantalla estamos viendo una de las cámaras. Bueno, creo que solo hay una cámara en este avión y esta es esta, que ahorita pues todavía no despega y esto es lo que se ve. Este es el aeropuerto.
Y esto está genial, la verdad, de poder poner los pies así, está súper cómodo. Y después ya si quiero pues lo puedo bajar, pero por ahora los tengo ahí. Eso es algo que me hace falta en otros vuelos. Antes de despegar nos dieron esta bolsita y aquí Vicente está abriéndola para ver qué trae adentro. Pues trae unos calcetines, unos anteojos para dormir, un cepillo de dientes, una pasta y unos Tapones para las orejas. tapones, pero bueno, yo no los uso, a mí no me molesta el ruido. Y la bolsita está muy bonita. Y ya estamos despegando, ahí se está moviendo. Whenever the seatbelt sign is on, please make sure your seatbelt is securely fastened. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes assis à votre siège. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times. Bueno, ahora sí les voy a mostrar lo que nos dan en el avión, además de la bolsita que ya vimos. Acá está esta almohadita, que espero que la hayan lavado. Y también está esta cobijita, que vamos a ver qué tal está. Pues sí, se siente así más suave y es más grande que las que dan en el Economy normal, o sea que aquí sí se ve la diferencia. Y en el asiento también tenemos aquí los audífonos, que estos son los mismos que se ven en Business Class, son bastante buenos, son más, o sea, que cancelan el sonido, o sea que está bien porque este avión es bastante ruidoso. Y acá está una lamparita. Está muy bien. Y además aquí el asiento tiene esto. Se puede ajustar. Así que ya le daremos uso. Y este espacio está bastante bien, muy agradable. Y aquí en el asiento se pueden ver estos botones que sirven para ajustar este de acá sirve para que esto se levante, con lo cual conectado con esto pues ya quedan las piernas así para descansar. Y esto de acá es para reclinar el asiento, o sea que tiene dos botones. Todavía no es la hora de la comida, pero aquí en la pantalla ya podemos ir viendo el menú. Aquí se ven las opciones.
Y esta traducción se me hizo muy chistosa. No nos culpe si su elección ya no está disponible. Sí, bueno, lo que quieren decir es que los disculpemos, pero está chistoso. Bueno, pues ya les mostraré cómo se ve este menú. Y aquí están las opciones de películas, que son bastantes, pero pues esto es lo mismo que se puede ver en Business y en Economy, es lo mismo. Sí, ya uno llega y de hecho, pues por ejemplo, miren, aquí yo llegué y ya seleccioné esta para verla más tarde. Ese es un consejo de que cuando te subes y te pones a ver la pantalla de entretenimiento, pues ya escojas las películas. Señoras y señores, les informamos que estamos todavía sobrevolando un área de turbulencia. Les rogamos, por favor, ocupen y ajusten su cinturón de seguridad. Ahorita acaba de pasar la sobrecargo y nos dio esto, que yo pensaba que ya no lo daban. Además nos dio una toallita refrescante. Estos kits ya se los he enseñado en otros videos. Traen una mascarilla y traen gel antibacterial y una toallita para desinfectar pues el asiento. Pero eso ya lo hice cuando me subí. Traía una toallita del vuelo anterior y desinfecté todo. Y aparte de desinfectar, tengo que decir que la mesa, o sea, quitándolo del COVID, estaba bien cochina, O sea que no está de más pasarle en la toallita. Y pues la mesa, acá está. Vamos a verla, ahora sí. O sea, la mesa cuando la abres es así y ya así pues es un tamaño normal. Pero además se puede abrir aún más y hacia acá, con lo cual tenemos una mesa enorme. Es el doble de grande que pues en un asiento economy normal. Y acá está, pues. De hecho aquí me la pongo y ya no me puedo mover. Pues está enorme. Está bien. Acá está la mesa. Y acá les muestro el baño, que el baño es pues normal, es el mismo tamaño que hemos visto en las otras cabinas. Lo que me sorprende es que, hola, ahí estoy, ¿qué onda? Lo que me sorprende es que esta cabina, a pesar de ser súper pequeña, tiene su propio baño. Esto en otros vuelos donde nos ha tocado estar en Premium Economy, pero ya fue hace mucho, no tenían su propio baño, con lo cual había que caminar bastante hacia atrás para tomar uno de los baños de la Economy, pero quedaba bastante lejos. Bueno, pues ahora vamos a hacer uso de ese baño, pero eso ya no lo vamos a ver en el video. Ahí viene el aperitivo. Y acá llegó ya la comida y pues nos dan todo. O sea, aquí yo pedí un aperitivo, pues un champán. Y pues viene la comida acá, una entradita de alcachofas. Y esto es carne con papas. Y acá está el postre, el queso, que de hecho este queso no es de mis preferidos, no me gusta mucho, así que se lo voy a dar a Vicente. Está muy feliz. Y acá traes un panecito y unas galletas. Y además me pedí este vino blanco para la comida. Y pues además acá está la botella de agua todavía. Así que pues vamos a comer. ¡Salud! Y para terminar la comida, este simpático digestivo de pera. Vamos a probarlo. Y para ya terminar de verdad, un café con leche.
Durante el vuelo, estas son las opciones que hay para tener internet. Está esta de acá, que es para tener mensajes gratis durante todo el vuelo. Y pues luego hay estas para estar ahí en internet, visitar páginas durante 1 hora, durante el vuelo completo. Y hasta para stream, que no sé para qué alcanza esto, si tal vez para ver videos. Así que, pues por ejemplo, vamos a escoger esta opción porque es gratis. Y de gorra ni quien le corra. Bueno, y ya casi vamos a aterrizar y aquí nos llegó el último servicio de comida de los 2 de este vuelo. Este es un mini desayuno, aquí hay un yogur, un quequito, un sándwich, así que vamos a comer. Bueno, ya nos vamos, nos despedimos aquí viendo los asientos de business class. Y pues bueno, la premium economy estuvo bien. Digo, no se compara con la business, ¿verdad? Pero hay que probar de todo. Así que ahí nos vemos en un próximo vuelo. Hasta luego.